¿Qué tal, Valdepeñas? Buenas noches y muy bienvenidos a esta tertulia de actualidad desde aquí, desde el Hotel Veracruz Plaza. Hoy, en riguroso directo, 17 de enero, 21:32, una tertulia de actualidad donde vamos a abordar asuntos de calado general, de interés muy general, pero de trascendencia en todos los órdenes, desde el nivel superior, nacional, regional y, sobre todo, local. Vamos a hablar de salario mínimo interprofesional. Desde el pasado 1 de enero se trata de que las empresas, a quienes tengan ese tipo de contrato con el salario mínimo interprofesional, han de pagar nóminas de 900 euros 14 veces al año. Esto responde, el acuerdo se tomó y fue anunciado el pasado 21 de diciembre, a la plasmación de un acuerdo del Gobierno de España con la fuerza política Unidos Podemos, que es su principal aliado en el Parlamento actualmente. Desde el Partido Socialista se defendió la medida como una corrección de la devaluación salarial que trajo como consecuencia la reforma laboral del año 2012 con el Gobierno de Mariano Rajoy. Desde la patronal se ha planteado que existe cierto malestar porque la medida se ha tomado sin diálogo social. Vamos a analizar esta noche cuál ha sido el impacto, cuál va a ser el impacto en la economía, sobre todo en la microeconomía de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, de esta subida salarial a quienes cobran el salario base de un 22,3%. Hasta el 31 de diciembre el SMI se pagaba a 735 euros, 735,9 euros, y ha pasado, como estamos diciendo, a cotizarse, a pagarse 900 euros. Vamos a ver cómo defendía esta medida, este acuerdo, esta decisión, la ministra de Trabajo de España, exconsejera de Trabajo de Castilla-La Mancha, Magdalena Valerio. Como saben ustedes, porque estaba anunciado, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019. Es la mayor subida que se produce en el salario mínimo interprofesional desde el año 1977. Supone un incremento del 22,3% y beneficia a cerca de 2.500.000 trabajadores. También esta subida nos pone ya en una media en relación a Europa del 80,6% si nos referimos al salario medio interprofesional en Europa. Y, además, en un 56% favorece a las mujeres. Asimismo, hemos acordado ejecutar programas de formación de ámbito estatal dirigidos principalmente a las personas ocupadas por importe de 350 millones de euros. Los beneficiarios son las entidades de formación. Tengo que empezar por pedirles disculpas porque no hemos visto a la ministra de Trabajo, a Magdalena Valerio, sino a la portavoz del Gobierno, como ustedes han apreciado, pero sí que quisiera compartir que el mensaje es exactamente el que queríamos transmitir de la justificación del Gobierno de esta subida del 22,3% en el SMI. Voy, sin más dilación, a presentar a quienes hoy se han acercado a esta tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Hemos querido contar con tres patas del taburete: la profesional, la social y la empresarial. A mi izquierda, Juan Rafael García Medina es el director de formación de la sección Herramientas Tecnológicas de la empresa tecnológica Rentavisión. Juan Rafael, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Un placer. Tomás López Fernández es miembro, es activista, es voluntario de Cáritas Interparroquial de Valdepeñas y miembro del equipo de comunicación de Cáritas de Valdepeñas. Tomás, bienvenido una vez más a esta tertulia. Muchas gracias por invitarme. Y agradezco tu disponibilidad. Y Jesús Merlo es, por una parte, expresidente de la Federación Comarcal de Empresarios de Valdepeñas, Villanueva de los Infantes y comarca de La Solana. Hace escasas semanas dio el relevo en la asamblea de este cargo que ha mantenido durante 7 años, pero además es un rara avis dentro del empresariado de Valdepeñas, puesto que tiene puesta, gráficamente lo diremos, una pata en el mundo empresarial y otra en lo social, porque también es presidente
desde hace también muchos años, de la Asamblea de Cruz Roja Española en Valdepeñas. Jesús. Muchas gracias, buenas noches y muy contento de compartir tertulia con tan ilustres invitados. Pues empezamos por ti, por la parte empresarial. ¿Cuál puede ser el impacto en las pequeñas y medianas empresas? Tú que diriges y presides una pequeña y mediana empresa bueno, de 15 trabajadores, sí. ¿era oportuno pasar de 0 a 100 de un día para otro? ¿Tenía que haber sido paulatino? ¿Va a beneficiar al consumo, que es una de las defensas principales que se saca? En fin, ¿va a ser sostenible y soportable o se van a perder más puestos de trabajo que lo que se pretende favorecer? Yo antes allí en Petit Comité he comentado con ellos y he dicho que quién no quiere que un trabajador gane esa cantidad, que incluso creemos, desde la vista social, creemos que incluso a lo mejor con 900 euros habrá familias que no lleguen o que no puedan llegar para las necesidades que hay. Lo que sí es verdad, yo estoy porque la familia, porque el trabajador, porque el sueldo del funcionariado suba, o sea, que todos los sueldos suban. Lo que sí es verdad es que no creo que ha sido la forma más idónea de poderlo realizar y de poderlo hacer. Esto yo creo que la patronal está para algo y los sindicatos están para algo. Era un acuerdo que se iba a acordar paulatinamente en un par de años y de golpe y porrazo, pues, bueno, nos los han presentado así, y creo que esto va a repercutir más en el pequeño y mediano, en las pymes, en los autónomos y en las microempresas. Y te voy a decir el porqué. Yo, antes de, no digo de jubilarme, antes de dejar el cargo en FEDEVAL, recibí un montón de llamadas, ¿no? Porque ya de esto ya se preveía algo, y muchos autónomos, pero pequeños autónomos, pequeños que han necesitado lo social también, para ayuda social, me han dicho: oh, Jesús, tengo 2 trabajadores, con este sueldo no voy a poder aguantar y tengo que despedir por lo menos a un trabajador o una trabajadora. Luego entonces ya estamos viendo de que no va a repercutir quizás bien en lo que quisiéramos en lo social para que esa gente pueda cobrar ese sueldo. Entonces vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Lo que sí es verdad que si a más sueldo, más cotización, menos consumo, el dinero tiene que estar en el bolsillo del trabajador y de la trabajadora, porque es lo que incentiva el consumo y es lo que genera riqueza y puestos de trabajo. Pero si al final subimos el salario mínimo interprofesional a 900 euros, pero vamos a subir la luz, vamos a subir el agua, vamos a subir el teléfono, vamos a subir primeras necesidades de muchas familias, entonces al final no sé yo qué repercusión va a tener esto. El balance, a priori... El balance a priori será incierto. Ya las asociaciones empresariales y los sindicatos verán cómo va repercutiendo en el nivel. El índice de paro veremos a ver si sube, baja o se mantiene. Eso ya veremos a ver los índices cómo son. Pero creo que al principio el pequeño y mediano autónomo no lo recibió con cierta alegría, ¿no? Con cierta, para lanzar cohetes. Vamos a ver si todo esto incentiva el consumo, es importante. Estando el dinero en el bolsillo del trabajador, de la trabajadora, de funcionarios, de personas que trabajan en el matrimonio, pues esta gente consume y al consumir se incentiva la generación de riqueza y puestos de trabajo. Eso es importantísimo. Juan Rafael, tienes también una posición ambivalente porque es un técnico, por un lado, pero por otra parte también eres empresario. Entonces tienes una especie de hemiplegia que te puede llevar a mirar con más amplitud esta casuística de la subida del SMI. Y estoy en gran parte de acuerdo con Jesús. Yo creo que el problema viene cuando las decisiones políticas se toman con una parte importante de la decisión por una búsqueda de un golpe de efecto, de algo que verdaderamente suene, que de cara a la gente de una sensación que tenga una amplia repercusión a nivel mediático. Entonces, eso bajo mi punto de vista a la larga puede generar problemas. Es un futuro incierto, por una razón muy sencilla. Se parte de una premisa, y es que se ve al empresario como un gran empresario que se dedica además a amasar dinero a costa del trabajador. Y yo creo que había que profundizar un poco más, desarrollar un poco más el razonamiento, pensar que la gran parte de los puestos que se crean de trabajo en este país son de pequeñas, medianas empresas, autónomos, y que eso es tan sencillo de ver como que es una cuenta muy clara, y era un poco lo que comentaba también Jesús. Los sueldos, el sueldo mínimo interprofesional es un sueldo que genera puestos de trabajo que realmente tienen la productividad que tienen. Y la gente no estaba pagando 700 euros como sueldo mínimo interprofesional por gusto. Evidentemente, cada uno en su pequeña empresa, el autónomo que tiene 1 o 2 contratados que están trabajando para él, paga en función de lo que producen. Son puestos de trabajo, además,
que no son puestos de trabajo muy cualificados y que pueden incrementar su productividad, con lo cual están muy ajustados al salario que reciben. A cualquiera que le pregunte lo que decía Jesús, claro, evidentemente, y no 900, y 1.500, y 1.600. Pero como tú no acompañes esa subida de una serie de medidas que permitan que ese puesto de trabajo aumente su productividad y que ese señor, para cobrar 900, produzca esos 900, lo que va a pasar, y me temo que en muchos casos lo que pasará es que ese autónomo que tenía a 3 personas contratadas tendrá que despedir a uno para poder pagar 2 sueldos mínimos interprofesionales de 900, y la cuenta es así de dura y así de cruda. ¿Contextualizarías esta decisión política en un escenario preelectoral? Yo creo que que ha tenido mucha influencia, que la situación económica, o sea, la situación política, perdón, actual, ha tenido mucha influencia en una toma de decisión que además ya estaba acordada entre patronal, sindicatos, para una subida progresiva. Entonces, yo creo que ha tenido una influencia importante en la toma de decisión. En la toma de decisión, sí. Tomás, persona muy comprometida con acción social y con la protección de los más desfavorecidos, ¿cómo contemplas esta, sin duda, gran novedad? Estando muy a favor de lo que han dicho, también hay que reflejar otra parte que no estaría tan a favor, y es este es un índice técnico, es un coeficiente técnico. En realidad, el salario mínimo interprofesional no afecta a tantos trabajadores, afecta prácticamente al 0,2% de los trabajadores. Las relaciones entre el trabajador y el empresario, aparte de que se rijan por los convenios sectoriales, por los convenios laborales, pero hay también mucha pequeña y mediana empresa pues, que se rige a la hora de pactar los sueldos pues, entre el acuerdo en privado entre el empresario y el trabajador. Y por esa parte yo creo que no afectará mucho. Pienso también que lo exigía también la Comunidad Europea, que llevábamos 4 décadas prácticamente sin subirlo en la cuantía que se ha subido, y también hay que tener en cuenta la legislación europea. Hay que hablar también de precariedad laboral, y es mucho más fácil subir un índice técnico y publicarlo por vía decreto, publicarlo en el Boletín Oficial del Estado, que luchar contra la precariedad laboral, que luchar contra las medias jornadas contra las jornadas completas que solo cotizan media jornada. Y los contratos por horas. Los contratos por horas, las horas extras que se pagan al precio normal, y todo eso hay que valorarlo. Hay que saber que en España el 20% de los trabajadores en edad de trabajar, de la población activa, está en pobreza laboral, porque a lo mejor nuestros televidentes no saben que hay un concepto que se llama pobreza laboral, que quiere decir que las personas, aun teniendo un puesto de trabajo, están en niveles de pobreza. Y eso Jesús lo sabe muy bien. El 56% de los jóvenes están en pobreza laboral. Y esos son valores que yo creo que no se van a modificar porque se suba el salario mínimo interprofesional. Esta decisión puede tener también un valor cosmético, en tanto en cuanto la gran masa salarial no se mueve en el SMI, sino en niveles medios, que no se tocan y que si se revalorizan es de acuerdo con el IPC, si acaso. Claro, y en ese sentido, por lo que sí se modifica, pues son, por ejemplo, las indemnizaciones en caso de despido que tiene que sentenciar el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial. Se modifican niveles técnicos, el tema de los desahucios, el tema de los embargos de nómina, me quiero referir. Cuando no pagas tienes un embargo de nómina por encima del salario mínimo. Todo eso sí se modifica, pero luego entre la relación entre el trabajador y, en las grandes empresas pues sí, pero en la pequeña y mediana empresa, que es de lo que se nutre el Estado español, pienso que no va a repercutir tanto. Se me ocurre una pregunta un tanto demagógica. ¿Existe mucho usuario de Cáritas que esté cobrando el SMI? Ninguno. Taxativamente. Porque los usuarios que cobran el SMI, Cáritas como Cruz Roja son entidades no vamos a decir de beneficencia, pero de asistencia ya en casos más extremos que una persona que esté cobrando el SMI. A partir de ahora y sin perjuicio de yo estoy de acuerdo, yo creo que estamos en onda todos y todos, más o menos, no es que defendamos cada uno unos intereses, pero lo que sí es verdad, por encima de todo hay personas humanas y hay casos humanos y hay dramas humanos.
que es lo que ha comentado él, y lleva toda la razón, porque yo también lo estoy viviendo, ¿no?, en mi ONG. Pero lo que sí es verdad es que yo creo que el Gobierno, y vamos, no voy a sacar toda la culpa a este Gobierno lo hubiera hecho otro de otro color, lo hubiera hecho de otra manera. Lo que sí es verdad es que los gobiernos están para generar tranquilidad y generar riqueza y generar unas condiciones que sean lo más óptimas posibles para que el pequeño y mediano empresario, que es el que invierte, que había un montón de familias, yo sí he tenido familias en Cruz Roja, familias, empresas, empresarios pidiendo ayuda, que generen las condiciones para que se pueda invertir. O sea, es que yo creo que a lo mejor la operación se hace al revés. Yo creo que me parece muy bien, como hemos dicho antes, los 900, los 1000, los 1500, lo que haga falta. Son personas humanas y tienen derecho a un trabajo digno. Todo lo que ha hablado Tomás lleva toda la razón en todo, pero hay que generar, no hacer ese acuerdo de un impacto que ha venido muy bien, porque ya no lo estaban demandando en Europa y hay que hacerlo, y es así y es real, pero lo que sí es verdad hay que generar condiciones, hay que darle confianza, porque para que el poquito empresario, que somos, el poquito no, el 75% del PIB, como ha dicho Rafael antes, o sea, es que no somos así muy poquitos, somos muchos, y empresas de 10 trabajadores, de 12, de 5, de 4, de 3, que es lo que mantiene más o menos el cordón industrial, por ejemplo, de Valdepeñas y las comarcas, ¿no? Entonces yo creo que hubiera que haber hecho la reacción inversa y coger y dar esas condiciones, generar esas buenas condiciones para que el empresario pueda invertir. Y aquí entraríamos en un debate muy grande de un montón de cosas, de decisiones que se toman a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, de que no favorecen al empresariado, al pequeño y mediano empresario, que es el que, y claro, al final vienen todas estas cosas, como te ves, porque la mayoría muchos de los negocios de Valdepeñas, vamos a hablar de Valdepeñas, están sostenidos por los riñones de la familia, trabajando en los matrimonios, trabajando los hijos. Incluso ha habido gente que no ha despedido a nadie porque son familiares ya de muchísimos años, o gente que son la tercera generación en las empresas. Y todo eso yo creo que no se valora. Lo que decía antes Rafael, no, que somos aquí, que amasamos dinero y que no sé, no, eso no es así. Eso no es así. Y yo creo que también de este tema yo he tenido ya muchas conversaciones también en las ONGs y en muchos sitios, y esto está, bueno, pues que yo hubiera hecho el tema al revés. Que hay que dar los 900 euros, se van a dar, pero al final va a haber una subida de un montón de cosas que al final yo creo que el pobre trabajador no le va a repercutir en nada, le van a subir 200 euros, pero le van a subir la luz, un montón de dinero, le van a subir el agua, el teléfono, y los más necesarios lo van a subir. Entonces yo creo que al final no sé si esto llegará a buen término o no llegará a buen término, esperemos que sí, por el bien además, como ha dicho Tomás también, no es un tanto por ciento muy elevado, pero lo que sí es verdad es que va a repercutir en ese tramo pequeñito de la micropyme, del autónomo, de la autónoma, que ahí es donde más daño se puede hacer. Porque vamos a una cosa, ya hablo como presidente de los empresarios, como expresidente. Estamos hablando de 900 euros salario mínimo interprofesional, pero no, hay que decirle a los oyentes, y yo creo que muchos ya lo saben, a los televidentes que nos están viendo, que el costo real, y aquí hay un empresario que lo puede ratificar, el costo real de un trabajador o trabajadora, cualificado o no cualificado, pero no cualificado, le sale a la empresa aproximadamente por 2.000 euros. Hombre, el SMI, el costo social, no se dispara a los 2.000, entiendo. Bueno, 2.000, 1.500, 1.600, depende, al pagar más en nómina hay más de cotización, entonces al final todo sube y al final es por eso por lo que el autónomo ha pedido ese esfuerzo, por lo que ha creído que no lo hubiera que pagar, sino que cree que al final va a tener más costos y que al final va a tener que prescindir de mucha gente, de buena gente, de despedir a alguien o no contar con esa persona que pensaba meter, ese es el tema. Sí, bueno, el problema es que si nos quedamos únicamente lo que bajo mi punto de vista se ha hecho es tomar una medida, una subida obligatoria, un sueldo que además repercute, como comentaba Tomás, sobre un porcentaje de la población activa pequeño, al final te quedas en eso, titular y pasaremos a otra. Como no lo acompañes de otra serie de medidas, que era lo que comentaba Tomás, que potencien, que no solo potencien, porque esa serie de medidas no solo va a potenciar ese pequeño porcentaje, sino al final acabará repercutiendo en todo, el efecto a medio o largo plazo realmente no es considerable. Entonces yo creo que hubiese sido adecuado, sí, la subida, de acuerdo, perfecta, sí está muy bien, pero tenemos que acompañarla de otra serie de medidas que generen y que dinamicen el mercado laboral para que se pueda contratar a más gente, para que se pueda
mover de alguna manera, que la gente, en lugar de favorecer la creación de nuevos negocios, una serie de medidas, de inversiones, no lo sé, no sé las medidas y supongo que esa es labor del Gobierno, pero yo creo que deberían haber ido en esa dirección. Aparte, independientemente de la subida, por supuesto, está muy bien. Aisladamente sirve para poco, con medidas de acompañamiento. Ya sería otra cosa. Empresarial. Yo creo que sí, que hubiese sido mucho más efectivo, sin duda. Esta medida, que es buena para el bolsillo de las personas que están en este plan del trabajo, es buena y menos demanda creo que tendremos en las ONGs, pero al final, si no va acompañada de no subidas, de retener, de paralización de precios y de un montón de cosas, al final incluso se enmascara un poquito esos 200 y pico euros con la subida del 10% o el 15% de la deficiencia energética, de un montón de cosas que al final pueden absorber esos 200 y pico euros y decir, bueno, si al final gano lo mismo o gano los 600 y pico euros que ganaba hace 2 o 3 años. O sea, entonces, como ha dicho Rafael y como yo creo que estamos de acuerdo todos, que todas estas cosas que tienen a bombo y platillo, se publican y se dan y eso, tienen que estar acompañadas de para que el pequeño y mediano empresario, que no es el empresario rico ni que además a dinero, sino el pequeño, y muchos de los negocios que hay son familiares, de padres, de hijos, de nietos, esas condiciones que se generen para que haya esa confianza en los políticos. Yo no voy a decir aquí ni unos ni otros, sino que se genere esa confianza y como empresarios, como pequeños empresarios, lo tenemos que ver así desde este punto de vista. Y además son los pequeños empresarios y los medianos los que no tienen ni capacidad técnica ni preparación para evadir como hacen las grandes empresas, el tema de los costos sociales, en definitiva. Se buscan las artimañas, las subcontrataciones, los autónomos, no sé qué, no sé cuánto, y al final resulta que tiene por cada trabajador unos costos sociales infinitamente inferiores a los que tiene un pequeño autónomo, porque un autónomo es un pequeño empresario. ¿Por qué? Pues porque no puede, ni tiene la preparación, ni tiene la capacidad de hacer ese tipo de artimañas. Ni el asesoramiento tampoco. Ni el asesoramiento, y al final, que si las ETTs, que si los falsos autónomos, que si las subcontrataciones, siempre en detrimento del trabajador, porque claro, el trabajador, pues si está subcontratado por la empresa que subcontrata, resulta que al final, pues eso, pues nada. La jornada partida, ya se hablaba y este gobierno parece que lo va a abordar, el tema del mercado laboral, la reglamentación laboral, que tan cacareada fue con el gobierno de Rajoy, de un poco reducir lo que fue aquella reforma laboral, que no me sale el nombre, y reducir el número de contratos, que hay chorrocientos números de contratos, y un poco, pues eso, fiscalizar un poco y poner coto a los desmanes también de ciertas grandes empresas. Sin embargo, hubo 2 sucesivas reformas laborales, la de 2012-2013 con el Partido Popular y otra de 2 años antes con Zapatero, que la segunda iba en línea con la primera, sí, únicamente la intensificaba. Abundando siempre, sí. Y la consecuencia de una más la otra ha sido la recuperación de más de 2 millones de puestos de trabajo. Ya veremos si son más o menos idílicos o más o menos precarios, pero lo cierto es que se ha descendido de 5 millones y pico de paro registrado a 3 millones y poco. No sé si... Sí, esa es la realidad. Llevamos varios años, yo calculo que al menos desde 2014-2015, de recuperación general del empleo en España y en todas las comunidades, inclusive también en nuestro pequeño ámbito local. Este año se ha cerrado 2018 con un interanual de un nuevo descenso de 200 y pico puestos de trabajo. Quiero referirme a paro registrado, a demandantes de empleo en las oficinas de Servicio Público de Empleo. Esta medida del aumento en 200 euros del SMI ¿va a ser inocua o puede dar un frenazo a esa recuperación que está siendo progresiva? Abiertamente lo planteo. Del paro, yo creo que habrá que esperar al mes de febrero o mes de marzo. No nos fiaremos mucho del mes de febrero o del mes de marzo, cuando se termine el tema de la aceituna. Y bueno, a partir de ahí veremos a ver, porque sabes tú que siempre que se acuerda una subida salarial, siempre se acuerda en cadena un montón de subidas de precios, ¿no? De cosas. Entonces vamos a ver a partir del mediados de febrero, primeros de marzo, cuando se empiecen a dar las nuevas cifras, pues a ver qué movimientos tienen. Yo estoy muy satisfecho de esas cifras, ¿no? Que se hayan incorporado 200 y pico personas más, es importante, ¿no? Dentro de una población como Valdepeñas, industrialmente no muy relanzada
y donde el sector servicios y donde el pequeño y mediano comercio las está sufriendo de todos lados, donde la hostelería también lo está sufriendo por todos lados, donde aquí prácticamente todos son unos sufridores, pues entonces yo creo que nos tendremos que andar orgullosos de dar estas cifras que estamos dando, ¿no? Después de pasar todo lo que hemos pasado, después de pasar el desierto durante 9 o 10 años de una crisis galopante que ha repercutido también aquí, bueno, pues más o menos, bueno, seguimos siendo esa casi capital de comarca que nos gustaría y que nos gusta ser. Tenemos la desgracia de que las poblaciones de alrededor se están despoblando completamente, se están marchando los jóvenes, pero a mansalva, se está yendo muchísima gente, pero aún así, bueno, Valdepeñas todavía es un referente y vamos a ver si... Mantiene, yo he dicho en mis discursos anteriores y siempre lo he dicho y lo digo, no lo digo en petit comité, lo digo así, lo digo a voz llena, que Valdepeñas tiene que ser en los próximos años el motor industrial de la comarca, ¿no? Y eso generará riqueza y puestos de trabajo, que es importantísimo. Entonces, con buenos salarios, con gente preparada y bueno, vamos a ver si a partir de estas fechas vamos recuperando. Venimos de los años más brutales, de los momentos más críticos del paro a nivel, ya sí que me refiero a nivel local, de superar en una población como Valdepeñas 4.000 personas demandando empleo, actualmente estamos muy por debajo de las 3.000. Esto es una cuestión a tener en cuenta y quizás medidas como esta planteo, no lo afirmo, pongan en riesgo esa recuperación. No sé qué opinión tendréis. El objetivo técnico es ese, reducir la pobreza y aumentar el nivel de vida, pero a nivel de si se va a destruir más empleo, pues no te sabría contestar. Sí es cierto que en Caritas Valdepeñas las ayudas pues han bajado, se atiende a menos gente que se estaba atendiendo en los años fuertes de la crisis, esa es la realidad. Pero técnicamente pues no lo sé cómo pueda influir en los puestos de trabajo, en la creación de puestos de trabajo. ¿No? Juan Rafael, una medida como esta que estamos comentando, si en lugar de ser de la noche a la mañana, de un día para otro, se acomete gradualmente, ¿hubiera sido más sensata o no? Yo creo que por sí solo el hecho de dilatarla en el tiempo no hubiera habido mucha diferencia, salvo que se hubiera acompañado, vuelvo a lo de antes, de determinadas medidas que hubieran facilitado la creación de nuevas empresas, los nuevos proyectos, la modernización del mercado laboral, el potenciar, el dinamizar esa generación de puestos de trabajo de arranque, de industria de arranque, el favorecer al pequeño empresario, que además viene de una época de crisis, con lo cual viene una situación económica complicada, el potenciar o el facilitar, el invertir dinero en ayudar a generar nuevos negocios que unos fructificarían y otros no, pero está claro que los que empezaran a funcionar demandarían trabajadores, con lo cual posiblemente redundaría en una mejora de los datos. Vamos a hablar esta noche también de pensiones. El Gobierno de España quiere articular medidas de incentivos y también de penalizaciones para propiciar que la edad media real, que no legal, real, de las jubilaciones en nuestro país avancen desde los 62, 63 años actualmente hasta los 65 años y medio a un largo plazo, a un muy largo plazo. Vamos a hacer un paréntesis para abrir unos minutos de publicidad y vamos a regresar con este asunto. Pensiones, la situación en nuestro país, que es la situación de nuestra ciudad, de Tele-Valdepeñas. Enseguida volvemos. Saludos de nuevo desde esta tertulia de actualidad que mantenemos hoy, 17 de enero, actualmente a las 22:03 de la noche, en riguroso directo desde el Hotel Veracruz Plaza, los estudios centrales de Tele-Valdepeñas, en esta tertulia que de vez en cuando organizamos para comentar temas locales y no tanto como toca esta noche, son temas de ámbito social. Garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones es la prioridad de este Gobierno y de cualquiera que estuviese.
Los presupuestos generales del Estado, que el pasado viernes se aprobaba en Consejo de Ministros el proyecto de la ley más importante que emana del Parlamento cada año, que son los presupuestos generales del Estado, dedican más de un 40% de su cifra total a pagar pensiones. O sea, de cada 100 euros que invierte o de los que dispone el Gobierno de la Nación, una cifra de casi la mitad se dedica a pagar pensiones. Sin embargo, la reserva de la cuantía para el pago de pensiones está más que en riesgo y ya es algo cantado que solo con las cotizaciones va a ser imposible a muy corto plazo el sostenimiento. Hay que recurrir a impuestos, hay que recurrir al Gobierno, al Estado central, a la Administración central del Estado, para poder mes a mes pagar las nóminas, pagar los salarios, los sueldos de las personas jubiladas. De manera que se imponen medidas drásticas, se imponen medidas efectivas, porque si bien hoy la edad legal de jubilación sigue siendo los 65 años y medio, la edad real, según las informaciones que hemos conocido en estos pasados días, nos dice que, incluidos los trabajadores que cotizan a través del régimen general, junto con los funcionarios, el promedio de jubilación es de 62-63 años. Diferentes, digamos, privilegios y diferentes itinerarios, medidas, posibilidades que se abren, hacen posible que cada vez más personas pues enlacen un paréntesis o no lleguen a esa edad legal de jubilación y tengan un paréntesis entre los 61, 62, 63 años hasta los 65 sin perder ingresos. Bueno, pues la propuesta de la autoridad fiscal a la Seguridad Social es la de incentivar un poco, según un artículo que leíamos en el diario El País, utilizar, combinar un poco la política del palo con la política de la zanahoria, propiciar incentivos que hagan posible que la gente retrase la edad del retiro y por otra parte aumentar las cotizaciones a quienes quieran o se dispongan a retirarse por anticipado. Con este conjunto de medidas se persigue que la edad media real de jubilación en 2027 sea de 64 años y medio y que se alcance los 65 años y medio en 2048. En fin, esta es la situación, es un asunto tan nuclear y de tanta sustancia como que hemos abordado en la primera parte de la tertulia del salario mínimo interprofesional y es algo que nos preocupa a todos, sobre todo los que ya no estamos tan lejos de esa jubilación. La cotización de cuántos trabajadores es precisa para mantener una pensión. En fin, abro la barra, abro la veda para que yo me gustaría abordéis. afrontar dos aspectos de los que has tratado en tu presentación. Por un lado, el no sostenimiento de la bolsa de las pensiones. El no sostenimiento, la gente tiene que saber que, por ejemplo, en los últimos 10 años, las pensiones de más de 2.000 euros, que ya es pensión, que ya es dinero, se ha incrementado en un 370%. Que yo considero muy lógico y muy digno y muy justo que una persona que cotiza mucho, que se le ha retenido muchos euros de su nómina a lo largo de la vida laboral, tenga una pensión de 2.000 euros. Pero considero que eso presiona aún más el sistema de pensiones. Por otro lado, me gustaría decir también, por los datos que manejamos en las ONGs, en Cáritas en concreto, que la pobreza, una vez se alcanza el estado de jubilación, se reduce en 10 puntos. Lo estamos viendo todos los días, en Valdepeñas igual, que se atiende mucho a familias en edad laboral y muy poca gente jubilada. Apenas llega nadie a pedir una ayuda a cualquier ONG que se dedique a la asistencia. Entonces, eso es un punto a tener en cuenta. ¿Que hay mucha presión en el sistema de pensiones? Por supuesto que sí. Pero que hay pensiones muy altas, muy altas, también es verdad. Hay pensiones de muy poco dinero, pues también es cierto. Yo creo que es una injusticia total un trabajador que no ha podido cotizar más porque ha tenido un trabajo precario, porque no ha tenido los suficientes años de jubilación, que tenga un acceso a una pensión pírrica y que haya pensiones hasta de 2.400 euros, que es la pensión máxima. Y que lo perciban dentro del mismo hogar dos personas. Exactamente. Yo ayer estuve hablando con una persona, muy amiga mía, que tenía una pensión de 2.400 euros.
y no la odio por eso ni mucho menos, pero reconozco que ha tenido una trayectoria laboral alta en una administración alta y que la habrá ganado según nuestro sistema de pensiones, pero lo considero un poco injusto el sistema de pensiones, resumiendo. Yo, vamos a ver, aquí hay que partir de la base, y ahora me voy a poner en el lado ya como presidente de Cruz Roja. El Estado, papá Estado tiene que ser solidario. Si hablamos de la solidaridad de todos los españoles, yo creo que los españoles han demostrado con creces que han sido súper solidarios. Aquí hay un representante de una ONG que lo puede decir, que bueno, en Valdepeñas la solidaridad brota con creces. Lo que sí es verdad es que no puede haber pensiones de 400 euros, porque forman parte de la lista de las personas que están en el límite, bueno, en el límite no, son pobres, con 400 euros. Y luego también tenemos que agradecerle a esos pensionistas de los 800, de los 900, porque han sido los que han paliado la crisis que ha habido en España, porque han mantenido a los hijos, han mantenido a los nietos, y eso ha sido importantísimo. Entonces, como aquí hubo años que había café para todos, jubilaciones grandísimas, prejubilaciones grandísimas, pues al final ha pasado lo que ha pasado, que yo digo lo que él, que estoy de acuerdo, porque yo también tengo incluso familiares que cotizaban muchísimo, que le retenían muchísimo a la empresa y han tenido grandes jubilaciones, la máxima jubilación, si lo veo muy justo, pero había que haber planificado todo lo anterior, todo lo que nos ha venido después. El estado del bienestar del cual hemos preconizado ese tanto y tanto, y hemos presumido tanto, el estado del bienestar no ha estado, porque nos hemos visto desbordados tanto una ONG como la otra. Y entonces, ese es el tema, que nos vemos con gente jubilada, menos. Pero lo que sí es verdad es que lo han sufrido ellos en sus propias carnes, porque han tenido que tener a los hijos y a los nietos. Los hijos parados, los nietos parados, y bueno, y contamos aquí historias, un drama, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora que estamos en manos de los señores inminentes del Pacto de Toledo, a ver si una vez por todas, se sientan todos, el más grande con el más chico, ahora que va a haber 5 o 6 partidos, a ver si estos partidos nuevos que han venido, que también son muy inteligentes todo el mundo, los que hay de hace 5 años, los que hay ahora nuevos, los anteriores y los posteriores, se sientan y le dan una solución a esto. Una solución que no haya ese índice de pobreza y que no haya esa desigualdad que hay. Si sabemos que todos iguales no podemos ser, porque los 5 dedos de la mano no son iguales, pero que haya un reparto más equitativo de la justicia social y que el Estado sea más solidario. Entonces, ahí hay que echarle mucha carne al asador y vamos a ver de qué manera, porque claro, tú hablabas del 40 y tantos %, pero yo leí el otro día, y porque me empapo bien, que en gasto social, estos presupuestos que se van a aprobar, ¿Seguro que se van a aprobar? Yo creo que se van a aprobar. El 56% en gasto social. Imagínate. ¿Será que hace falta? Hace falta, sí, pues por eso el gasto social hace falta, pero que te quiero decir que habrá que generarlo, habrá que generar de otro sitio, habrá que quitar de aquí, poner de allí. Entonces vamos a ver estos eminentes que hay del Pacto de Toledo, que son todos muy listos, yo creo que están mucho mejor preparados que nosotros para ver de qué manera, pero que sí es verdad que sin cotizar, al final ya queda muy poquito, como tú has dicho, en la caja, y menos que va a quedar dentro, porque cada vez que se pagan creo que son entre 8 y 10.000 millones, corregidme, pero son 8 o 10.000 millones de euros. Y quedan 5.000. Y quedan 5.000. Pues imagínate, pues que tendremos que ir a crédito y tendremos que tener más deuda, y estamos ahora mismo en el 100% de la deuda del PIB. Entonces imagínate cómo es el tema. Yo creo que el problema es un poco el mismo problema que ha habido en la educación, que ha habido en la economía, y al final es una forma de ver, desde el punto de vista político, de ir al cortoplacismo. O sea, nadie se ha preocupado en un momento, una vez que se inicia un sistema, de pensar que era un sistema tremendamente frágil, que era un sistema que era viable mientras la pirámide fuese muy grande en la base, mientras eso que tú estabas aportando para sostener a los de arriba, de alguna manera se tenían que haber tomado medidas para que parte de eso que tú aportabas fuera almacenándose para cuando tú llegaras a ese momento y cubrirnos las espaldas en caso de que pasara lo que ha pasado ahora, que la base de la pirámide, cada vez es más pequeña y soporta más peso. Al final es un círculo vicioso. La economía va mal. La parte de abajo, que tenía que estar sosteniendo la de arriba, tiene problemas para entrar, para cotizar. Hay poca cotización. Se tiene que retrasar la gente, por lo que decía, porque podríamos decir, no, usted se va a jubilar con 65 años. Depende también del tipo de trabajo que esté desempeñando esa persona. No todos los trabajos tienen el mismo desgaste. Hay gente que con 65 años tiene vida laboral por delante y está bien. Y además tiene que mantenerla
porque los que vienen por detrás no están en situación y tiene que a lo mejor lo que comentaba Jesús, encargarse de su hijo que está en paro, de los nietos, de tal, y tiene que aguantar tirón. Entonces al final es un sistema que está viciado de base, que si no se toman medidas para cambiarlo, por muchas medidas que se intenten tomar de justicia, por mucho que se optimizara la dedicación de ese gasto social, porque ese sería otro tema a tratar, el 56% del gasto social, ¿a dónde va realmente ese 56%? ¿Va la parte suficiente a las pensiones o va a determinadas asociaciones que se dedican a según qué cosa? O están pensiones, bajas, desempleo, paro, incentivo a la formación, en fin, es que son no solo las cotizaciones la a formación, las pensiones. y es que antes se nos ha quedado ahí en el tintero una cosa, la formación profesional. No divaguemos, por favor. No. Luis Fer, no sé si tenemos un vídeo del secretario de Estado de la Seguridad Social que puede ilustrar bien el contenido de esta tertulia. Si te parece, le damos paso. ¿Lo vemos? La situación demográfica actual, bajos índices de natalidad y alta esperanza de vida, acrecenta la preocupación de la población, que se pregunta cuáles son las fórmulas para mantener el poder adquisitivo de las personas que llegan y llegarán a la edad de jubilación. Y en este contexto, Octavio Granados se encargó en su cita de ayer en el Foro La Región de hablar de este tema y aportó las claves que, según él, pueden asegurar el futuro del sistema, como la subida de los salarios o una protección social que se asiente sobre impuestos y no sobre cotizaciones. Creo que el sistema de pensiones tiene arreglo. Yo creo que tiene arreglo para siempre, no, yo creo que tiene arreglo para los próximos 10 años. Y después de 10 años tendremos que buscar un nuevo arreglo para el sistema de pensiones. Actualmente, un tercio de la población española vive con prestaciones sociales, una cifra que aumenta en la provincia orensana, donde 2 de cada 5 personas se mantienen gracias a la seguridad social. Tras su intervención, el público tuvo la oportunidad de realizarle cuestiones de diversa índole. Una de las preguntas se refirió al posible ahorro económico de España si se eliminasen las autonomías, a lo que Granados respondió que la mejor medida para ahorrar sería asegurarse de que ningún ciudadano defraudase Hacienda, pero también añadió que no cree en las recetas fáciles. Compañeros de tertulia, tenemos claro en España que las cotizaciones actuales nuestras no van para pagar nuestra pensión, sino la pensión de aquellos que las están cobrando ahora, y que nuestra pensión dependerá de la cotización de quienes vengan después. No sé si soy suficientemente explícito. Hablo de sostenibilidad. ¿Qué pensáis? Bueno, de todas formas, también a ver cómo se mueve el índice del tema del paro, el tema laboral. Si supuestamente nos preconizaban y nos regalaban los oídos de que para el año 2020 íbamos a llegar no al pleno empleo, pero a no sé cuántos millones de puestos de trabajo más, si se incorpora al mundo del trabajo muchísima gente, toda esa gente joven que hay parada, en un 40% de paro, como en Andalucía, como en muchos sitios, pues si esa gente se incorpora al mundo del trabajo y cotiza, yo creo que a lo mejor se pueden sostener, pero yo creo que luego lo ha dicho bien el secretario de Estado Granados, que puede ser un tema para 8 o 10 años como máximo, pero al final nos encontraremos siempre con el mismo problema, cuando, como ha dicho Rafael, como no la pirámide, no hagamos la casa con los cimientos, no por el tejado, que es como se ha venido haciendo ahora. Vamos a ver ahora en el Pacto de Toledo, a ver si sacan nuevas ideas y nuevas cosas, pero al final va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Todos somos conscientes de que las pensiones necesitan una gran reforma mirando más allá de lo que es el cortoplacismo. Abundando y siendo conscientes de la gran desigualdad que hay entre las pensiones altas y las bajas, hay muchas causas que, por ejemplo, en España nuestro sistema de pensiones es muy garantista de lo que es la renta mientras estás trabajando. ¿Qué quiero decir con esto? De ahí que el que llegue a cobrar la jubilación sea menos beneficiario de ayudas sociales en organismos, en ONGs. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en España, en el 2008, la pensión media garantizaba el 76% de la renta, todo en medias, de la renta laboral. En el 2015 estamos en el 88%, en el 2018 seguro que estamos pasados el 90%, es decir, que tomando siempre como base, como tipo, renta media, pensión media, con una pensión media en el 2019 está garantizando el 90% del salario del salario medio que has tenido trabajando. Eso haciendo los cómputos globales y por media. Es decir, parece ser que ningún país europeo garantiza tanto.
¿Qué vamos? Lo que ya está sonando y lo que es el run run, a los planes de pensiones, a que esa jubilación la cubras y le tengas que aportar tu ahorro privado si es que has podido ahorrar durante toda la laboral, porque ya me contarás con los sueldos que hay, con el precio de la vivienda y demás, pues sí vas a poder ahorrar. ¿La pensión del futuro será una base de los ingresos de las familias? Sí, va por ahí, yo creo que va por ahí el tema. Sí, puede ser. Pero aparte yo creo que aparte debería potenciarse de alguna manera, porque es un problema con una que tiene mucha causa demográfica. Es decir, si no se potencia que nazcan niños, lo tenemos muy complicado por muchas medidas que se tomen. Ayuda a la familia. Entonces, como no ayudes a la familia a que una familia, una pareja joven, que tienen que estar trabajando los dos, que tienes que estar trabajando una serie de horas, que tienes que tirar de los abuelos o de los tíos o de la guardería o de contratar a una señorita o a un chico que se quede con tus hijos, ¿cómo te planteas con la situación que tenemos actualmente? Es decir, es una aventura de riesgo, o sea, es un deporte de riesgo verdaderamente, es decir, bueno, tengo un niño, 2 niños, y tenemos un problema demográfico importante, por lo que hablábamos, porque independientemente de la medida, como no engordemos los cimientos, la casa se nos cae. Tardará más o tardará menos, pero la casa se cae. Es también un problema de mentalidad y de educación. O sea, hoy por hoy no se trata solo de incentivar la emancipación y la creación de familias y que tengamos más, o sea, que deje de invertirse tanto la pirámide de población y que empiece otra vez a engrosarse la base. Exacto. Es que ya es una cuestión de mentalidad colectiva que se está mejor sin tener hijos. Yo creo que es también una cuestión... La población emigrante que se ha marchado, los millones de personas se han marchado, han dejado de cotizar, porque la mayoría estaban trabajando en la época de las vacas gordas. Llegó la crisis y se marcharon, esa gente ha dejado también de cotizar. Todos son disparos contra el sistema de pensiones, todos son cortapisas. Sí, ¿no? Y para tener familia, hijos, como dice Rafa, quizás que el inmigrante tiene una mentalidad distinta a lo que hemos tenido nosotros, ¿no? Y a lo mejor pues, por ahí... Tienen una situación que están menos acomodados en términos generales que el que vive allá aquí. Entonces, la situación, aunque sea incómoda para ellos, es aceptable con respecto a donde vienen en muchos de los casos. Por eso se produce. Por eso. Sí, los datos del índice. Porque siempre ellos mejoran. Y entonces sí es un poco lo que decía Tomás. Eso es cierto también. O sea, nos hemos vuelto los jóvenes, y hablo de jóvenes en general, más acomodaticios. Había una cuestión, antes de cerrar este segundo bloque y dar paso al tercero y último, que querías proponerlos. No sé si creéis, lo que comentaba antes de iniciar el programa, en la conciliación de la vida de retiro, de la vida de jubilado con la vida activa. Es decir, que hay una progresividad que yo, dentro de X años, no me jubile de golpe y porrazo de un día para otro, sino de que haya un relevo en mi puesto de trabajo y que haya un relevo también en los ciclos vitales y activos de la persona, de manera que sea posible que en la función pública y en algunas empresas ya existe que una persona que está en proceso de jubilación, quizá que un año trabaje 3 meses, otro año trabaje, o quizá su jornada laboral sea de 2 horas, sea de 3 horas, y mientras se favorezca la incorporación de nuevas personas al mercado laboral. Porque proponer o pretender que se estimule la edad de jubilación tardía y eso sirva de tapón, de dique, para que se incorporen nuevos jóvenes que pueden ocupar tu puesto de trabajo, pues quizás sea contraproducente. No sé qué pensáis. Sí, no, eso no tiene... Bueno, yo, lo que a mí concierne, trataré de jubilarme mientras, como dice, yo siempre lo digo, mientras el cuerpo aguante, pues quizás que a lo mejor no me jubile, ¿no? Pero bueno, y como yo piensa también muchísima gente. Lo que sí es verdad es que siempre se ha pensado de que hay que darle paso a la juventud. Tenemos una generación de jóvenes muy bien preparados, muy bien cualificados, pero bueno, que si no nos jubilamos, pero claro, es que tenemos el tema, tenemos ese tapón, y bueno, y que poquito a poco, como tú has dicho bien, progresivamente, pues que ahora 2 meses, 3 meses, pero que se vaya incorporando esa gente, y para eso es importantísimo pues que esa gente está muy bien preparada, está haciendo cursos de formación. La FP Dual, que aquí todavía en España, incluso aquí en Castilla-La Mancha y lo que es aquí en Valdepeñas, nosotros a nivel de FCEVAL hemos firmado convenios con el Gregorio Prieto y estamos ahí muy pendientes, pero es importantísimo. Lo que antes era para nosotros la antigua escuela del trabajo, donde los alumnos con 14 y 16 años íbamos a los puestos de trabajo y esa era nuestra formación profesional. En los puestos de trabajo antiguamente era donde aprendíamos el oficio. Pues la FP Dual, como la
las llevan en Alemania, en Bélgica, en Holanda, que tenemos referencia de ellos. Eso es importantísimo también para que la juventud se vaya incorporando. Y bueno, pero la juventud, pero en cantidad grande, porque la juventud ahora mismo tenemos un paro juvenil grandísimo en algunas comunidades autónomas, que como esa gente no pasa y no se incorpora al mundo del trabajo y no cotice, al final esto se nos cae de las manos, ¿no? Y en cuanto a las personas de 60, 65, bueno, ya según como ha dicho Rafa, no es lo mismo que se jubile un médico a los 70 años, que creo que se pueden jubilar, o a los 65, a los 68, que a lo mejor el que hasta la construcción toda la vida subió un andamio, pues a lo mejor se tiene que jubilar a los 60. Bueno, pero el que se jubila a los 60, pues que ya haya, o los 20 que se jubilen, que ya haya otros 20 jóvenes preparados y cualificados para el tema de la construcción, y para el tema de los médicos lo mismo, o sea, pero es importantísimo que vaya viendo esa transición, si no al final, no sé, se puede hacer el tapón lo que tú has dicho, Rafa. 10 y 24 minutos, yo no quiero despedir esta tertulia de actualidad sin que personas que no son políticas, no digo que se signifiquen, pero sí que den una impresión y una valoración y un somero análisis sobre una cuestión que está quizá por venir. El 2 de diciembre pasado había elecciones autonómicas en Andalucía con un resultado que ni una sola encuesta se aproximaba a vaticinar. Ayer, el día de ayer, día 16, tomó posesión un candidato del Partido Popular apoyado en el Gobierno por Ciudadanos y por Vox. Planteo a la mesa de tertulia una cuestión muy sencilla. Creo que es el 26 de mayo. El 26 de mayo hay elecciones municipales y autonómicas. El paisaje político e institucional que se ha dibujado en Andalucía se va a traducir a otras comunidades autónomas, a muchas comunidades autónomas, a muchos ayuntamientos, incluido Valdepeñas, donde, por cierto, hemos asistido a la confirmación de que Vox está presente en Valdepeñas, como en su día estuvo presente y se dio a conocer Podemos, que de mi punto de vista, y a lo mejor no sería cuestión de que yo opinase, son la equidistancia del centro político. ¿Creéis que esa situación es anecdótica y endémica de Andalucía o va a tener una proyección sobre el mapa político del país? Yo creo que va a tener proyección sobre el mapa político. Prácticamente se van a implantar en todas las comunidades y en muchas ciudades importantes, sobre todo ciudades importantes. ¿Por qué? Pues porque hay una masa social muy grande en este país, muy descontenta de la política tradicional. Hay una masa social totalmente olvidada de los partidos tradicionales. Y esa masa social, a pesar de que el discurso que ha empleado Vox y lleva empleando ya está desmentido totalmente, porque ha sido un discurso donde todos los datos eran falsos y donde ya todo está desmentido, sobre todo en el tema inmigrantes. A pesar de eso, pues esa gran masa social ha votado desde la pasión y desde la pulsión. Ha votado con el hígado antes que con... Exactamente, desde el instinto, más que desde el razonamiento. Así lo creo yo. Y eso pues yo creo que se va a volver a repetir. Por ejemplo, el tema de inmigrantes. Pero yo no hablaba, perdona Tomás, yo no hablaba de Vox, yo hablo de un gobierno de multiderechas, que es lo que ha pasado, bueno, lo que ha sucedido en Andalucía. Digo, si esa misma coyuntura, si esa misma casuística se va a reproducir. En fin. Yo es que creo que el polarizar la política en derecha e izquierda hace ya años que no es tan claro lo derecha e izquierda bajo mi punto de vista. Yo creo que el proceso de repercusión o el proceso que ha potenciado a Vox en Andalucía ha sido muy parecido al de Podemos, cuando arrancó con el 15M y cuando... Es un proceso por el cual gente desencantada con un tipo de ideología que hay, porque a Vox hay votantes que son muy de derechas y hay votantes que no son tan de derechas, pero que están hartos de que le digan cómo tienen que pensar sobre según qué cosas por el artículo 33. Y qué es democrático y qué no por el hecho de ser de izquierdas o de derechas. No, yo tengo perfecto derecho a pensar y a votar a quien quiera, mientras lo que yo defienda esté dentro del marco constitucional y dentro de la democracia. Yo tengo el mismo derecho a ser votante de Vox que usted a ser votante de Podemos. Y usted no está rodeado de un halo de superioridad moral por el hecho de ser de izquierda. Entonces hay mucha gente que eso le ha calado. Hay mucha gente que eso le ha calado y que verdaderamente ha respondido a eso. Dentro de Vox
pues yo supongo que como dentro de Podemos habrá gente de más extremo y de menos extremo, pero muy hartos de la situación del mercadeo político que al final se acaba viendo, del profesional de la política. Entonces llega un grupo de gente, sea de la ideología que sea, que al final acaba bebiendo el mismo vaso, porque bebe el descontento, acaba yendo a mensajes que calan, porque son mensajes que son difícilmente discutibles. Si te pones a hilar, no los datos, me refiero al mensaje. Pues como en su momento Podemos apoyaba el tema de desahucios. ¿Quién no va a querer que no hubiera desahucios, que no hubiese nadie, que pasara frío en invierno, calor en verano y que todo el mundo comiese? Joder, pues claro, pues claro, todo el mundo. Ahora, luego eso hay que desarrollarlo. Y lo que está claro es que como en aquel momento Podemos y en este momento Vox, es algo que entra nuevo y que no está contaminado o no tiene o no ha tenido los problemas desde el punto de vista político que tienen los que hay hasta este momento. Entonces la gente responde a eso. Lo que pase de ahí en adelante, pues ya lo veremos. ¿Que va a tener repercusión a nivel nacional? Yo estoy convencido que sí. Sí, yo creo que el efecto dominó se va a producir. Esto viene de un descontento. Podemos, como han dicho, corroboro los compañeros de tertulia, corroboro, de Podemos nace de un descontento con el PSOE y Vox nace de un descontento con el PP. Pero yo creo que estas cosas, al final... Pero perdona, vos estás sirviendo en Andalucía, que era lo que yo planteaba, para apuntalar al PP. Sí, bueno, eso es distinto. Y bueno, y Podemos está apuntalando al gobierno para el tema de aprobar los presupuestos. O sea, y pero lo está condicionando, si la cuestión es que llega a condicionarlo con nuevas políticas. Sí, bueno, sí. Vamos a ver, pero aquí es que yo ya, como ha dicho Rafa, ni izquierda, ni derecha, ni centro. Yo es que como presidente o expresidente de los empresarios y como presidente de una ONG, yo lo que creo son en las personas de buen corazón. Siempre lo he dicho así, y mi política ha sido esa, que hay, tantos en un lado como en otros, buenos, malos y regulares, pero sobre todo el corazón es el que tiene que primar. Yo creo que el efecto dominó se va a producir, pero yo creo que al final pasará lo que ha pasado en todo el entorno europeo, que habrá un tope, y ya de ese tope, tanto ni unos ni otros pasarán. De todas formas, creo que esto no ha sido malo para que los demás se pongan las pilas, y no como ha dicho Rafa, el mercadeo político de que no sé qué, no jugar con el ciudadano. Si nos comprometemos a una cosa, cumplir una cosa, sea PSOE, sea PP, y así digo yo que la gente valora, o ciudadanos, a veces me comprende, yo aquí no tengo ningún signo político. Pero lo que sí es verdad es que esto ha sido por el resurgir, por el descontento. No vamos a decir que solamente en todos los que han votado a vos son del PP, no, hay gente de Podemos, un descontento, además que lo dijo la gente cuando salía, y cuando lo de Podemos en las manifestaciones en Madrid, lo mismo, había un descontento general, ¿no? Entonces vamos a ver eso, cómo se valora, cómo se sobrepesa, pero lo que sí es verdad es que va a haber muchísimos gobiernos de coalición en ayuntamientos y en muchos sitios. Y como demócrata, y gracias a Dios de 40 años de democracia, me hallo contento de que un alcalde o una alcaldesa se siente y negocie con todos los grupos políticos y cuente con todos los grupos políticos. Que la gente no nos creamos que todo el campo es orégano, que negociemos, porque todos tienen que tener representación. Podemos, Izquierda Unida, Vox, todos son ciudadanos que representan a ciudadanos. Y entonces es importante que se negocie y que se negocien y sobre todo pues el tema social y el tema industrial, todos esos temas que se negocien y que quieran lo mejor para su pueblo. Eso es importantísimo para mí. ¿Andalucía ha sido el epitafio definitivo de las mayorías absolutas o valdría como titular? No, las mayorías absolutas ya hace tiempo que terminaron, ¿no? Ya por eso digo epitafio definitivo. Lo mismo, hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora el PP se alía con Vox, pues ya lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que el PP se derechiza más o sigue en el centro? Porque el PP siempre ha presumido de centro-derecha. Ahora yo pienso que ¿quién pierde y quién gana? Porque claro, solo hay que ver el ideario que llevaba el partido con el que te has aliado en Andalucía. Solo hay que ver el ideario. Sí, pero al final tiene que el ideario y el programa. Tiene que roza la anticonstitucionalidad en muchos de los puntos. ¿Alguna aportación más? Porque hay que gobernar, que luego que hablan mucho, que no sé qué mucho, pero luego al final, no saliendo desde la Constitución, porque lo tenemos en Cataluña, no podemos ir más largo, y eso sí que es anticonstitucional también, y sin embargo, pues ahí se le está... Y Bildu y todo esto, y se le está dando y tiene representación, y de los impuestos de los españoles pagamos a gente que está ahí como Bildu y como los catalanes que quieren... O sea, pero es que ese es un tema, no, que lo importante es que si hay una representación de 5 partidos políticos,
todos dentro de la Constitución, y gracias a la democracia esta que tenemos, que muy bien, pues a negociar hasta la extenuación, si tienen que estar hasta de madrugada, que para eso les pagamos a los políticos, ahí a negociar cosas buenas para los ciudadanos. Se nos ha hecho definitivamente corto este espacio de tertulia de actualidad en Televaldepeñas, apenas 1 hora y 2 minutos, 22:34. Este espacio se va a reemitir sucesivamente hasta que consigamos hacer el próximo. No me queda más que despedir esta tertulia de actualidad y desear muy buenas noches a nuestros paisanos de Televaldepeñas.